Tres, cuatro, cinco. Tengan todas y todos muy buenas noches. Estamos aquí en Radio Fides en su programa Nueva Alianza. Es un nuevo intento, un nuevo esfuerzo que vamos a hacer a través de esta radioemisora, a través de San José TV y de todas sus redes sociales, en Facebook, en YouTube, a través de la página web radiofides.co.cr, para llevarles a ustedes un intento de formación y de reflexión durante los martes a las 8 de la noche. La idea es que podamos compartir con alegría, con entusiasmo, todo el pensamiento de la iglesia y llevarlo hasta sus hogares con cariño, con reflexión, y que las personas puedan participar y puedan incluso aumentar su conocimiento con relación a la fe de la iglesia, sobre todo con relación a la palabra de Dios. Vamos a estar, como les comentaba, los días martes a las 8 de la noche. Dios primero y María Santísima, les voy a acompañar yo. Mi nombre es el Padre José Fabio Jiménez. Soy párroco de San Juan Bautista en San Juan Norte de Corralillo de Cartago, desde donde estamos realizando este programa a través de algunas plataformas especiales. Durante los próximos martes vamos a tener también la participación de algunos sacerdotes que nos van a ayudar muchísimo, van a colaborar, mediante los cuales también y su conocimiento vamos a acercarnos a las distintas temáticas. La idea, el formato será llevar los primeros martes de mes un poco de reflexión en torno a elementos, textos de la palabra de Dios. Vamos a profundizar sobre la Sagrada Escritura, la riqueza de la palabra de Dios. Los segundos martes trataremos algunos temas que tengan que ver con la liturgia de la iglesia, la Sagrada Liturgia. Los terceros y los cuartos martes vamos a ir también dándole campo para poder reflexionar algunos temas que tienen que ver propiamente con la vida de la iglesia, la teología, y vamos a traer incluso también algunos peritos en la materia. Hoy tenemos el gran gusto, el gran placer de contar con el padre William Segura, que ya tiene un gran camino de enseñar la Sagrada Escritura a muchas generaciones de sacerdotes. Padre William, muy buenas noches. Buenas noches, Padre José Fabio. Buenas noches a todos los que están escuchando Radio Fides y sus diferentes redes sociales y canales. Un gusto verdaderamente compartir en estos espacios que siempre son buenos porque nos ayudan a crecer y cuanto más, si este crecer es a la luz de la palabra de Dios. Así es que un gusto. Aquí estamos para servir. Muy bien, como siempre los cristianos empezamos cualquier actividad que hacemos encomendándonos a la gracia de Dios y suplicándole su Espíritu. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Señor es contigo, contigo. bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, como les comentaba, el padre William nos va a acompañar durante esta jornada del día de hoy, en esta noche, para poder compartir un tema apasionante. Bueno, para mí es apasionante, espero que para ustedes también lo sea. Vamos a hablar un poquito, la panorámica acerca del evangelio que estamos leyendo los domingos durante este año, durante este ciclo litúrgico. Vamos a ver un poquito las perspectivas del evangelio de San Lucas. El padre William ha trabajado sobre este tema y nos va a compartir un poquito sus reflexiones en torno al evangelio de San Lucas. Pues padre William, vamos a darle camino a esto, vamos a empezar a reflexionar sobre San Lucas. Muy interesante, padre, porque a San Lucas se le llama el secretario de la misericordia de Dios. Así es, así es. Eso es importante, claro que sí. De hecho,
El evangelio de este domingo pasado fue precisamente un capítulo central, el capítulo sexto de Lucas, sobre todo ese versículo 6:36. Sean misericordiosos como su Padre misericordioso, que estaba en el centro de la liturgia, en el prescrito de los textos bíblicos. Pero antes que eso, yo creo, José Fabio, tal vez para que la gente tenga un acercamiento mayor. Y quisiera comenzar así y vamos hablando, vamos dialogando. Eh, por lo general, y sobre todo a partir de cierta edad, 40 años y para arriba, comenzamos a visitar el doctor. Pero antes también, ya se visita más periódicamente. Y conforme avanzan los años también. ¿Y qué sucede cuando vas a visitar al doctor? ¿Hay un malestar? ¿Hay algún dolor? ¿Hay alguna enfermedad? ¿O se presupone que hay algo así? Y por naturaleza, y a pesar de todo pronóstico, uno espera que el médico te diga, te tengo buena noticia. No siempre pasa así. A veces la noticia no es como debería de ser. Bueno, eso es precisamente, se dice que Lucas era médico, o sea, por lo menos Pablo lo insinúa de alguna manera en alguno de sus textos, pero cuando hacemos un acercamiento al Evangelio de Lucas se puede ilustrar así. Este Jesús de Lucas. Pero Lucas lo mira y es interesante porque en el texto griego del Evangelio de Lucas, la terminología es terminología médica. En muchos de los textos de Lucas, la terminología, ya si uno se pone a mirar los textos griegos, usan la terminología médica del tiempo de Lucas. Eso De la es época. muy interesante. Sí, claro, y entonces se pareciera que conocía muy bien la medicina de su tiempo, el vocabulario lo evidencia, y entonces yo siempre le digo a la gente, no importa qué tan crítica sea la situación de tu vida, el anuncio que Lucas nos ofrece de principio a fin del Evangelio está lleno de alegría. Si tú te fijas, el capítulo 1 comienza con una noticia de alegría y el capítulo 24 termina con la alegría de la comunidad que se reúne en torno al resucitado. Entonces, esto es algo maravilloso. Junto con esta alegría que es expansiva, la alegría de Lucas siempre es expansiva. Ese es un detalle muy interesante, que está llena de gozo, desborda la misericordia. Es en Lucas donde entendemos la conmoción entrañable de Dios en un lenguaje lleno de paz. En Lucas todo está lleno de paz, hasta la muerte de Jesús. Lucas es el único evangelista que deja a Jesús morir en una serenidad impresionante. Todo lo diferente de Marcos. Entregando el espíritu. Claro, entregando el espíritu al Padre y ya no gritando. Marcos dice que gritó y ya. Lucas, hasta inclusive la muerte de Jesús le tocó, le hizo ciertos retoques al Evangelio de Marcos para que Jesús muera en paz. Entonces, es una buena noticia de alguien que te cura hoy, una escritura que se cumple hoy, una salvación que está hoy. Por ahí es importante ver este detalle, Josefat. A mí me encanta, bueno, eso que usted mencionaba, este detalle inmediatamente me trae a la mente cuando los ángeles aparecen en el nacimiento del Hijo de Dios y le anuncia a los pastores, a esta población, eh, que es una población, digámoslo así, Marginada. marginada, es una población golpeada, y les anuncio una gran alegría, ¿verdad? Esto es fundamental porque, esta alegría que de la que usted habla, que es expansiva, va unida al acontecimiento de la salvación que también se manifiesta en todo el Evangelio, ¿verdad? Esta salvación, este Jesús como Salvador y el plan de Dios Padre para con el pueblo, eso también va a estar constante durante el Evangelio. Lo vemos también cuando el Señor va a la sinagoga en el capítulo 4. El Señor va a la sinagoga y lo que hace es les anuncio, ¿verdad? Va a anunciar el texto del profeta Isaías, donde él plantea su programa de salvación y, por supuesto, el anuncio del reino de Dios. Por eso es que es maravilloso lo que usted estaba hablando, y también usted de una vez señaló, y ahora lo vamos a ver más a profundidad, cuando el Señor nuestro Dios está en la cruz, Él entrega su espíritu al Padre, dando a entender que este dato de la presencia del Espíritu de Dios también va a ser fundamental durante todo el texto del Evangelio de Lucas. Claro, durante todo el Evangelio. Y junto con estos detalles,
es importante también la otra dimensión de los grupos sociales a los cuales se dirige el Evangelio, porque, como dijiste, los pastores en tiempos de Jesús tenían muy mala fama. De hecho, no podían ser testigos ante un tribunal, pues se consideraban muy mentirosos, entonces no podían ser testigos y a ellos se les comunica la buena noticia y son los que tienen que ir a comunicar la buena noticia. Igualmente pasa, Jesús en el último momento de su vida en la cruz le otorga o le ofrece la salvación a un malhechor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo siempre digo, estas son cuatro palabras muy importantes. Hoy, que el Evangelio de Lucas es siempre la palabra que se realiza hoy, desde el capítulo 4, no, desde el capítulo 2, con el nacimiento de Jesús. Hoy ha nacido el Salvador, hoy se cumple esta escritura, hoy llegó la salvación a esta casa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hoy estarás conmigo, o sea, la paz, la serenidad, la compañía que se le ofrece a un malhechor en el paraíso. Y esto, qué descanso, lo que todos los seres humanos quieren. Pero Jesús también, desde que se anuncia el nacimiento, se anuncia que será el Salvador, porque ofrece la salvación. Y si quieres aquí pongo un elemento más, que la salvación de Lucas es universal. A diferencia del Evangelio de Mateo, que pareciera que reduce, aunque después lo amplía, ya en el capítulo 28, un poquito antes también, el Evangelio a los judíos, Lucas es para la universalidad. Por eso es que Jesús no es el hijo de Abraham o el hijo sino el hijo de Adán. Va a rescatar a todos los hijos de Adán, según el capítulo 3. Esto da a entender, y sin duda, que los destinatarios a los que escribía el autor sagrado, sin duda alguna, era probable que tal vez tuvieran estas características. Tal vez pertenecían a este grupo a quienes iba destinado el Evangelio, tal vez eran grupos marginados, tal vez habían muchas mujeres, tal vez hubo enfermos que se recuperaron y que en algún momento fueron despreciados también, gente que fue víctima tal vez de algún tipo de agresión de parte de la gente. Se nota una diversidad, pero no una diversidad tal vez de personas millonarias, ¿verdad? De gente pudiente, de gente privilegiada de la sociedad, sino que estamos hablando de poblaciones aparentemente, por lo que nos narra el Evangelio, personas que tenían dificultades. Por ejemplo, el domingo pasado escuchábamos en el Evangelio cuando el Señor hablaba fuertemente de la necesidad de amar a los enemigos, de orar por los que les digan, por los que digan mentiras. Se nota que era una comunidad de los destinatarios de los cuales levantaban calumnias, de los cuales los maldecían, ¿verdad? Es probable que la demás comunidad los maldecía. Hablando de estos destinatarios, padre, tal vez un dato interesante para poder seguir conversando de este tema. Eh, Cuando hablamos de los destinatarios del Evangelio, nosotros podríamos pensar que el autor sagrado se sentó con una libreta a ir escribiendo para los que estaban ahí en Jerusalén, ¿verdad? Y que como que él estaba como si fuera un periodista leyendo, viendo todo lo que estaba sucediendo. Cuando incluso hasta aparece que Lucas como que no, es como que se da a entender en el Evangelio como que no fue un testigo directo de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, padre, eh, ¿cómo podríamos pensar este dato de que Lucas no es, primero que todo, no es un periodista que está ahí viéndolo todo y que nos está transmitiendo todo esto a nosotros? ¿Cómo podemos contemplar esto, sino más bien ubicar dónde ubicamos al escritor sagrado, dónde ubicamos a la comunidad a la que se dirige? ¿Cómo se ve eso un poquito? Bueno, Lucas es el único que lo dice en Lucas 1, versículos de 1 al 4, que especifica cómo es que él va a escribir. Eh, eh, en el Evangelio de Marcos, Marcos habla de que se trata de la buena noticia del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, Marcos 1:1. Pero Marcos dice que es una diégesis en griego, es decir, él va a hacer una narración. La narración de Lucas tiene una finalidad, y lo dice el versículo 4 del capítulo 1, para que Teófilo quede bien, la palabra que está en griego es catejeo, quede bien catequizado. Para esto, dice que él recopiló información, preguntó a los testigos,
hay que pensar que por lo menos tenía una copia, aunque tal vez no el original ni la redacción final del Evangelio de Marcos, más testigos oculares, más otras informaciones. Ya en tiempo de Lucas habían varios textos que luego se terminaron siendo evangelios. La iglesia solamente reconoció 4 como canónicos, pero de los evangelios, hasta finales del siglo I o inicios del siglo II, los más importantes eran 14. Nosotros tenemos solo 4 porque los demás no entraron. Entonces, Lucas dice que él ha buscado información, ha consultado las fuentes, etcétera, y va a hacerle una narración a Teófilo para que quede bien catequizado. Habría que pensar que este Teófilo, hay 2 posibilidades de este Teófilo. Uno es que sea una persona que se llamaban los que financiaban la publicación de un escrito. En ese caso, aquella persona que tenía un poco de dinero decía, bueno, yo te financio el libro, pago los gastos, etcétera, etcétera. O Teófilo podría significar también lo que significa la palabra Teófilos en griego, que significa amigo de Dios. Entonces, uno puede pensar, porque le dedica los 2 libros, también el libro de Hechos, a la misma persona, que sería como este líder, patrón, este que paga, o el amigo de Dios que quiere que sea bien catequizado. Los destinatarios habría que pensar que son, sobre todo, de la iglesia, del cristianismo proveniente del paganismo, es decir, que no eran judíos. Y justo por eso es que Lucas también cambia una serie de elementos, porque el público que tiene no es judío. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Fabio. Eh, Cuando Jesús en el Evangelio de Mateo dice que en capítulo 5 Jesús subió a la montaña, se sentó, se acercó a la multitud, comenzaron y le habló a los discípulos. Está dirigido a los judíos. Lucas, que le está dirigiendo el Evangelio a cristianos provenientes del paganismo, tiene que bajarlo de la montaña, porque para los paganos la montaña era signo de terror, daba miedo. O sea, yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando yo estaba estudiando en Austria, yo que soy de Acerrí, que nací con una montaña y que amo esta montaña, llegué a Austria, a Tirol, y lo primero que conocí fueron las montañas y disfrutaba cada domingo subir a la montaña. Pero no había forma, nunca logré que mis compañeros africanos subieran ni 100 metros de la montaña. Porque no, a la montaña no se sube, da miedo, es peligroso. Entonces, hay una mentalidad. Lucas hace que Jesús baje al llano y hace algo parecido a la bienaventuranza, es diferente. El hecho de que Jesús muera tan sereno también tiene que ver con los destinatarios. No podía presentarlos tan grotescos como para uno que conoce los textos de Isaías, que es un judío, por ahí va el asunto. Bueno, interesantísimo esto porque si este grupo de destinatarios era así, era del paganismo, sin duda alguna el mensaje salvador del Señor tenía que traer algo, tenía que tener atracción, tenía que ser atrayente. Y sin duda alguna el acontecimiento de la misericordia para con los más vulnerables es un elemento que sin duda alguna hace que las personas se sientan vinculadas al mensaje del Señor Jesús. Entonces, podría pensar en las mujeres, podría pensar en algunos grupos de enfermos, podría pensar específicamente los que más necesitan de misericordia, que son elementos que vamos viéndonos en el Evangelio. Por ejemplo, solamente los vemos en el texto de San Lucas, el texto del el buen samaritano, ¿verdad? Que son textos que van a marcar una predilección misericordiosa de parte de Dios y una enseñanza muy fuerte. Todavía el texto del domingo pasado en el que hablábamos acerca de sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, marcará una línea que la estaremos contemplando durante todo el Evangelio, que a mi corto entender, Padre, eso sería el eje que puede atrapar, puede apasionar al grupo de personas que en un primer momento estuvieran oyendo al evangelista, lo que el evangelista estaba enseñando. Vamos a ver, hagamos una presentación rápida de los personajes, que son muy importantes, porque a veces vemos los evangelios, pero no vemos los personajes que Lucas ha seleccionado, están todos en esta línea. Es muy interesante.
Cuando uno abre el Evangelio de Lucas, el primer personaje que le sale es Zacarías, que es un anciano, y su esposa Isabel, que es estéril. Y a ellos son los primeros que reciben la buena noticia. ¿Por qué? Porque el no tener hijos y la esterilidad por parte de la mujer se consideraba un oprobio. Y Zacarías e Isabel salen de este oprobio y no se quedan sin hijos, aun cuando esto costó tanto y llegó hasta este momento. Inmediatamente después viene la otra persona, que es una mujer, que es María, una joven comprometida, que de repente está solicitada para ser la madre del Hijo de Dios. ¿Y qué hace? En medio de su situación, proclama las grandezas que Dios ha hecho con ella, lo que conocemos el Magnífico. Luego, Zacarías y María reciben la visita de mensajeros de Dios que transforman su vida. El ángel, Gabriel, por ejemplo. O sea, tanto uno como otro, en su situación, tiene una transformación en su vida. Inmediatamente después vienen los pastores, que ya decíamos, estaban imposibilitados legalmente para ser testigos. Y son los primeros testigos de la buena noticia del nacimiento del Hijo de Dios. Y además de eso, tienen parte en la alabanza de los ángeles del cielo. Se une a ellos un coro celestial. Luego encontramos dos ancianos. El primero, Simeón, que también tiene una muy buena noticia. No murió sin haber visto al Salvador. No murió sin tenerlo en sus brazos. No murió sin que se cumpliera la promesa que le había hecho el Espíritu Santo. Luego también está la otra mujer, que es una viuda, que es la profetisa Ana, que no vivió inútilmente su viudez. Vio al Salvador y anunció a todos la redención de Jerusalén. Simeón anuncia una salvación universal y Ana una salvación más en la línea de Jerusalén. Luego sigue, si seguimos en la línea de personajes, encontramos a la suegra de Pedro, que también entra en una dimensión muy bonita. ¿Por qué? Porque la suegra de Pedro no se quedó permanentemente con su fiebre, no quedó en la cama, inmediatamente se encuentra con Jesús, se pone a servir. Luego encontramos otros personajes, los enfermos incurables y los poseídos. ¿Incurables cuáles? Los leprosos, los poseídos, todos aquellos oprimidos por espíritus impuros, que no se quedaron ni leprosos ni poseídos por espíritu para siempre, fueron liberados por Jesús. Y esto genera alegría, etcétera, etcétera. Los leprosos no murieron en el abandono de la causa a causa de su enfermedad, fueron sanados. Perdón, padre, disculpe que lo interrumpa. Sí, Aquí es esto que usted está, y esto estamos hablando de los primeros capítulos del sí, Evangelio de estamos en el Lucas. capítulo 4. Apenas, y vea que no ha calentado el asunto, y ya Jesús ha llevado la salvación a este grupo de personajes que a mí por eso es que me llamó la atención hace unos pocos domingos cuando leíamos en el Evangelio que Pedro se le tiraba al suelo al Señor en la barca y le decía, apártate de mí que soy pecador. Uh -huh. Este proyecto de Dios tan maravilloso de llevar la buena nueva, como lo decíamos en el capítulo 4 de San Lucas, de llevar la buena noticia, uno de frente a esto uno se siente apabullado. Pedro ya había visto la curación de su suegra y es muy Claro. probable. Y ahora viene el Señor en la pesca milagrosa y yo me imagino que este hombre dice, esto yo no lo puedo, no lo abarco, no soporto esto, es demasiado, me supera, me supera. Y es como le decía, y eso que apenas hasta ahora estamos empezando, ¿verdad? Y claro, hay un detalle interesante porque precisamente con el pasaje de 5, Lucas 5, 1, 11, que es el pasaje de la pesca y la llamada de los primeros cuatro discípulos en Lucas, que es muy diferente a los otros, hay un detalle que podemos remarcar aquí, que tal vez en otro momento podríamos tratarlo, que es el tema de la palabra a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. Es interesante ver esto. Y en el capítulo 5, ya en el capítulo 1, con Zacarías, la palabra que se cumple o no se cumple, que se cree o no se cree, con María, hágase en mí según tu palabra, etcétera. Pero en el capítulo 5, con el caso de Pedro, es interesante porque la Biblia son escenas, imágenes escritas, que hay que volver a convertirlas en escena o en imagen. El evangelista lo que hace es, tiene una imagen, la describe, pero luego el lector tiene que volver a darle la forma de imagen, de escena con personajes reales. Hay que imaginarse este detalle. Jesús le pide la barca porque Lucas dice que lo estaban aprisionando y el verbo que estaba allí es que estaba como sardina del asunto. La cosa estaba bien complicada, había mucha gente y dice
que venían para escuchar la palabra de Dios. Jesús se sube a la barca, se sienta, comienza a enseñar. Pedro y Andrés no les queda más que quedarse en la barca y al final de la jornada, qué sé yo, a las 9, 10 de la mañana, tiene que escuchar Pedro una voz que le dice, remamar adentro, vamos a pescar. Bueno, Pedro y Andrés, vamos a pescar. Y Pedro, que pasó todo ese rato escuchando a Jesús, a mí me gusta porque Pedro tiene que tomar una decisión. Él tiene la experiencia y sabe que después de una mala noche que no se pescó nada, mucho más a media mañana, porque la luz hace que los peces estén más bajos todavía, Pedro hace el juicio y dice, no, he escuchado toda la mañana tu palabra. Esa palabra tiene algo que decirme a mí también. Entonces, aunque la lógica le diría, es lo más absurdo ir a pescar a esta hora, por o sobre, hiper, sobre tu palabra, échale las redes. Y ya viene toda la experiencia de la pesca. Luego Pedro reconoce esto, reconoce su pecado, y es interesante porque Jesús no se detiene en el pecado de Pedro, sino que lo lanza a algo más grande, ser pescador de hombres. A mí me gusta poner aquí una palabra que no está, y usted sabe algo de griego, porque ha estudiado un poco de Biblia, búsquelo para que vea. La palabra, el verbo sogreo, no lo traducen los traductores. No lo Entonces dice, traducen, no lo logran, porque intentan, pero nunca lo han traducido. es que el Incluso la problema es canción que se llama cuesta Pescador de traducirlo. Hombres. Sí, porque la cosa es que el verbo sogreo significa pescador de hombres vivos para la vida. El pescador va a pescar para matar el pez y pues venderlo o comérselo. Aquí se trata de que se mantenga vivo. Entonces se convierte, ahora que sí sabe pescar, se convierte en pescador de seres humanos vivos y para la vida. Entonces, y el tema es la palabra. Sí, genial, genial. Esto me parece un dato preciosísimo. Como les comentaba, tratando de unirlo en el transcurso de los personajes que usted nos venía describiendo, como ya el mismo autor llega a un punto donde dice, tienes que empezar a decidir, después de lo que estás viendo, las grandezas que Dios ha hecho en Simeón, en Ana, en María, en Zacarías, en la curación de la suegra de Pedro, llega un punto donde te ha hablado mucho a través de los signos de la misericordia de Dios. Tiene que haber un tipo de cambio. Empezamos a exigir ese cambio. Y esto me da paso, Padre, para preguntarle sobre un tema que el mismo Evangelio toca, el Evangelio de Lucas. Para Lucas, el camino, hacer camino hacia Jerusalén, es muy importante. Sí, claro, naturalmente el camino marca los cuatro evangelios. Uno puede ver los cuatro evangelios desde la perspectiva del camino. De hecho, hay un autor italiano que ha hecho esto, ha hecho un libro de cada uno presentando el evangelio como camino. Ahorita no recuerdo el nombre, yo los tengo por ahí. Este, entonces, presentando el camino como tal. El Jesús es un caminante. Jesús es alguien que está continuamente en camino. Es mucho más fuerte el camino en Marcos, pero Jesús va adelante en el camino. Quizá por eso, cuando llega el momento de que Jesús llama o alguien lo quiere seguir, Jesús se pone estricto. En el caso de Lucas, no sabemos si aquellos que Jesús llamó y pusieron excusas lo siguieron o aquellos que se ofrecieron voluntariamente lo siguieron, porque Jesús les dice, tienen que ser itinerantes, tienen que estar en camino, tienen que dejar todo aquello que les impida estar de camino. Esto hasta el capítulo 9. En capítulo 9, 51 comienza hasta 19:38, comienza lo que se llama el camino o la subida a Jerusalén, que más que una subida, que sí termina siendo una subida, es un recorrido teológico, porque es un camino que está marcado por varias cosas. Una, el rechazo. O sea, la primera cosa que se va a descubrir es que hay rechazo en el camino. Cuando Lucas explica en 9:51 que Jesús decidió ir a Jerusalén, significa va a la muerte. El texto griego dice que él puso su rostro duro, o sea, endureció su rostro, que es como lo que dice el profeta, ponerlo como pedernal. Pone su rostro duro, es una decisión muy seria porque va a la muerte. Una vez que sube a Jerusalén, ya no hay retorno. Pero comienzan los rechazos. Inmediatamente él manda a los discípulos. Es más, el texto griego dice que Jesús manda a los discípulos delante de su rostro, delante de su prosopón, delante de su rostro, a los lugares donde él quería ir.
y comienza el rechazo, pero no solo el rechazo, también la acogida, porque el rechazo es en Samaria, pero luego sigue la acogida de las hermanas Marta y María, luego sigue la acogida, bueno, antes todavía de eso, luego está la acogida, donde aparece la parábola conocida como buen samaritano. El título no me gusta, pero, y no es correcto, pero la parábola buen samaritano en el sentido de que a aquel hombre medio muerto, apaleado, desnudo, se le da toda la acogida y precisamente por un samaritano. Por lo tanto, no se pueden poner a los samaritanos siempre en choque, porque aunque bien lo rechazan, también el ejemplo que Jesús pone sobre qué es comportarse como prójimo es un samaritano. Y ahí van habiendo estas escenas de rechazo y acogida, que van a marcar el camino hasta el gran rechazo, que ya es el rechazo de las autoridades, y no todas, y ni de todo el pueblo de Israel. Y curiosamente, cuando se da el rechazo absoluto, que es la muerte en cruz, sucede algo maravilloso. Es que Lucas siempre tiene dos caras. Por lo general vemos solo una. A mí me gusta ver las dos. Entonces, vemos el malhechor, no es simplemente, porque son dos malhechores crucificados, pero el malhechor que entró en sí mismo, no es simplemente un antisocial ni un descartado del Imperio Romano, solo podían ser crucificados no romanos, sino que este hombre realiza algo maravilloso, porque está crucificado, al torno de él hay solo cruces y crucificados, pero existía la posibilidad de que una persona condenada a muerte, aquí ya no hay nada que hacer, ya está crucificado, pero una condenada a muerte pudiera ser liberada de la condena a muerte. Y es que en el camino hacia el patíbulo, hacia el lugar de la crucifixión, encontrara a un rey misericordioso que lo liberara ante el rey que lo condenó. Este hombre, ya están crucificados los tres, y sin embargo descubre que en ese hombre hay un rey que le puede dar lo que ya no hay nada que hacer. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces aquí hay algo maravilloso. Este hombre es el último que está con Jesús y el que reconoce su verdadera identidad. Este es el rey. Es un elemento muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y de la boca del malhechor, ¿verdad? Viene este reconocimiento del De un Salvador. pagano. Por eso es que la propuesta, me encanta Lucas en ese sentido, el anuncio de los ángeles a los pastores, hoy les ha Sí, nacido. La misma frase que tiene para el malhechor en la cruz. Hoy estarás muy, conmigo en el paraíso, ¿verdad? Dando a entender ese hoy, ¿verdad? Que es el mismo hoy que en la sinagoga de Nazaret el sí. Señor repite, ¿verdad? Hoy se ha cumplido esta escritura, que es Y es otro el hecho. mismo que se dice en la casa de Saqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sí, 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 sí. Padre, nada más últimos dos detallitos antes de terminar nuestro programa para del día de hoy. Padre, las mujeres en el texto de Lucas. Ajá. Bueno, como digo, hay bastantes, desde el principio del Evangelio y hasta el final aparece la mujer con una perspectiva muy bonita. Ya vimos a Isabel, a la que se le transforma la historia, vimos a María, a la que se le transforma la historia, y la suegra de Pedro, que no es un caso grave. Pero el caso más interesante puede ser del capítulo 7 de Lucas, que es la viuda de Naín. Es el caso extremo, digámoslo así. Bueno, hay cuatro viudas en Lucas, yo estoy escribiendo un libro sobre esas cuatro viudas. Hay cuatro viudas en Lucas, esta es la segunda, eh, y es que esta mujer es viuda, tiene un único hijo varón que le salvaba la situación porque quedaba con un hombre que la respaldara, y ahora este único hijo varón ha muerto y lo lleva a enterrar. Y aquí hay un detalle muy interesante porque Jesús viene de haber curado, de haber hecho curaciones, va a entrar a la ciudad de Naín, y en la procesión se toma una procesión hacia afuera, que aunque no han salido de las murallas, era muy interesante eso, que no han salido de las murallas. Una procesión hacia afuera, fácilmente se podía reconocer que era una procesión funeraria y reconocer a la madre del difunto, por la forma como se vestían, etcétera, etcétera, por el llanto. Jesús la identifica y acontece algo maravilloso. Y es que Jesús
Esta es la primera vez donde aparece el verbo splanchnizomai. La otra es en Lucas 10, el capítulo 10, que es el San Buen Samaritano, y la tercera es en el capítulo 15 con el padre que tenía 2 hijos. Entonces aparece este verbo, Jesús la ve, el verbo siempre va precedido del verbo ver, se conmueve, se conmociona entrañablemente, splanchnizomai, se conmociona entrañablemente y se acerca a la mujer y le dice una frase: no llores. Y esto puede sonar muy grosero, porque verdaderamente decirle a alguien que va a enterrar a su hijo o a cualquier ser humano, no llores, pero Jesús, en todos los casos, pero estamos en este concretamente, Jesús resuelve a favor de la mujer. Y aunque le dice no llores, que sería una forma, no sería suficiente para consolar, detiene la procesión, toca al difunto, le da la orden de que se levante y le devuelve a su hijo vivo y hablando, lo integra en la sociedad, eso es el detalle de que hablando, y le hace que cese su llanto. De la otra mujer, recordemos, la que parecía flujos de sangre, igualmente, hace que cese, con un detalle interesante, que la mujer piensa, por un lado, que basta con tocar a Jesús. Jesús le corrige. No es por tocar a Jesús que uno se salva. Eso le dice, tu fe te ha salvado. Es la fe en Jesús la que hace que el gesto adquiera la salvación. Y ahí podríamos seguir viendo más mujeres. Siempre tienen un resultado muy positivo. Padre, y por último, ya para irnos, para retirarnos en el día de No, hoy, todavía nos quedan unos pocos minutos. este, Padre, el protagonismo del Espíritu Santo durante este Evangelio de Lucas que vamos a ver durante todo este año. Sí, el protagonismo es claro también. Jesús, ya desde el bautismo hace la experiencia del descenso. Cuando Jesús asciende, anabaino, el Espíritu Santo desciende, catabaino en griego, es un ascender y un descender que lo proclama mi hijo amado, etcétera. Luego, el capítulo 4 va a ser un texto clave a partir del texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, y viene el anuncio de la buena noticia para los grupos, estos grupos marginados, porque hay que entender también que a Jesús no le seguía una multitud de clase media. Eso no, nunca lo había dicho así, pero ya lo dije. De clase media ni media baja. A Jesús le seguía una multitud de gente excluida, marginada, explotada, totalmente rechazada del templo, rechazada de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces Jesús va a hacer para este grupo. Luego pasa que antes de eso, Jesús había estado en el desierto. Y es una escena muy interesante porque el Espíritu Santo promueve ciertas cosas. Lucas cambia el orden para que todo termine en Jerusalén, pero dice que el Espíritu Santo se retiró hasta el momento oportuno, que es curioso. Luego, en toda la vida pública, del capítulo 4 hasta el 23, el diablo no aparece. Toda la vida pública de Jesús en Lucas está fuera de la acción del Espíritu. Es más, en el capítulo 10, Jesús va a ver cómo cuando envió a los 72, el Espíritu cae como un rayo, o sea, el diablo cae como un rayo. Entonces, toda la vida de Jesús pública en Lucas está fuera de la acción del Espíritu Santo. Luego es uno que el Espíritu Santo también va acompañado de la experiencia de oración. Cada vez que Jesús va a tomar una decisión importante, por ejemplo, la elección de sus discípulos, etcétera, o de los 12, vamos a encontrarlo a Jesús en oración. Y finalmente, Jesús dirá en Lucas, poco antes de decir, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, unos versículos antes, dice que entregó, bueno, primero, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, luego entregó el espíritu. O sea, toda la vida de Jesús en Lucas está bajo la acción del Espíritu Santo. Y es curioso, este espíritu es siempre de perdón, es siempre de salud, es siempre de salvación. Curiosamente, cuando él lee el texto de Isaías, yo lo digo así a veces porque cuando uno sabe leer, y vamos a suponer que sabemos leer, cuando uno sabe leer, uno va leyendo en voz alta, pero la mirada, yo digo que siempre es como cuando uno va manejando, usted va manejando, va por este poste, pero su mirada va 3 postes adelante, o usted se mataría. Y en eso también, uno haciendo una lectura adelantada, y Jesús corta precisamente donde habla de la ira de Dios, que cambia el mensaje de Juan el Bautista, que es bien fuerte en Lucas, el capítulo 3, por ejemplo.
Entonces, toda la vida de Jesús está en función de dejarse guiar, ungido por el Espíritu para llevarle el bien a todos los demás y compartirles el Espíritu. Eh, bueno, ahí, luego ya en el Evangelio, ya en el segundo libro, que es el libro de los Hechos, todo gira en torno a la acción del Espíritu Santo, que es, Lucas dirá, o pondrá sí, en labios del redactor, que las acciones evangelizadoras en el libro de los Hechos solo se realizan cuando el Espíritu Santo las permite y dónde, cuándo y como Él lo quiere. Entonces, toda la acción de Jesús está bajo la acción del Espíritu Santo y no bajo la acción de Satanás. No aparece después, ya no está. Bueno, hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Fides, este ha sido nada más una pinceladita, nada más de lo que vamos a aventurarnos a tener durante los programas de Nueva Alianza, durante los martes a las 8 de la noche. Yo estoy profundamente agradecido con el padre William, mi profesor de seminario, que haya sacado su ratito para emocionarnos, alentarnos. Y yo sé que él y yo compartimos ese deseo de que todos los católicos, todos los creyentes podamos perder el miedo a la Sagrada Escritura, que tomemos la Sagrada Escritura y seamos lectores asiduos para vivirla asiduamente. A todas y a todos por habernos sintonizado. Quiero agradecerles también su paciencia y su ratito. Ojalá que lo que hayamos compartido les haya servido muchísimo, Padre William. Que Dios lo bendiga y queríamos pedirle, por favor, que nos dé su bendición. Y así finalizamos nuestro programa, que nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 8 de la noche. Dios los bendiga. Así es, yo creo que sí es importante esto. Siempre tenemos que emocionarnos. El Evangelio tiene que emocionarnos, animarnos, volvernos querigmáticos. Cuando el Evangelio logra eso en nosotros, ya el Evangelio se hizo un poco carne en nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos siga animando, sosteniendo, fortaleciendo, que sabiéndonos también ungidos por el Espíritu para llevar buenas noticias, seamos portadores de ellas. Y le pedimos a nuestro Dios, que es Trinidad, que nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias a todos.